Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con un pensamiento positivo, un pensamiento que sea de ayuda para usted y para su familia. Hay un pensamiento que plantea las mismas escrituras. El que no trabaja, que no coma. Por otro lado, existen proverbios populares. El trabajo dignifica al hombre. Pero algunas personas que conceptualizan plantean, trabajo es una cosa, empleo es otra. Pero cuando nos ponemos a ver la cantidad de personas jóvenes que pasan por un proceso educativo, hasta obtienen un título universitario, salen a las calles con un conocimiento sin aplicación y sin la capacidad de resolver problemas, por lo que no tienen un oficio. Es decir, que tener un oficio, saber hacer algo bien, con excelencia, encontrar a quién servir con esto, realmente es prácticamente tener un empleo para toda la vida, tener trabajo. La gente tiene trabajo. Decía un líder político, ya fallecido en República Dominicana, que pobre no era aquel que no tenía empleo, sino aquel que no sabía cómo trabajar. Y cuando usted no sabe cómo trabajar, es porque usted no tiene un oficio. Hay personas que son plomeros, hay personas que son electricistas, que son albañiles, otros son abogados, otros son médicos, pero como ejercen adecuadamente lo que saben hacer, tienen un oficio. Y entonces el trabajo dignifica al hombre. Por lo tanto, detecte usted el don que usted tiene, porque usted tiene un don. Detéctelo, desarróllelo, especialícese en ese don, encuentre a quién servir y usted va a poder tener el sustento para toda su vida, con o sin empleo. Hoy queremos darle nuevamente la bienvenida, como lo hacemos cada miércoles, a nuestro invitado especial, nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Julián, ¿Cómo te sientes, René? Público televidente, buenas tardes. Gracias por una vez más prestarme a tu cautiva teleaudiencia. Te sigue mucha gente, Julián. Está buena la cosa. Los ratings te están tomando en cuenta ya. ¿Usted está considerando eso, René? Si no, recuerda que yo soy un hombre informado en este país. ¿Usted se informa? Sí, el trabajo que tengo me obliga a estar informado. Eso es importante, Sí, René, sí, René. René, mira, el tema que hemos bautizado para el día de hoy es el derecho al trabajo en la República Dominicana. Y la primera pregunta que quiero hacerte al respecto ¿es el derecho al trabajo algo que está consagrado en nuestra Constitución? Julián, ya usted sabe que las buenas compañías contagian a los espíritus. Usted siempre vive con un proverbio bíblico, con un refrán bíblico. Yo también traje uno hoy. No me diga. No pondrá bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Oh, Ok. Muy interesante. Sí, porque mi tema va en torno a ese principio hoy. Y ¿Usted puede repetirlo, ese principio? no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Muy interesante. Muy interesante. Jesús hablando. Así es. Sí. Bueno, pues respondiendo de inmediato su inquietud de sí, el derecho al trabajo está consagrado en nuestra Constitución. Nosotros como país somos parte de la Organización Internacional del Trabajo, y dentro del bloque de constitucionalidad todos los convenios que ha votado la Organización Internacional del Trabajo, nosotros los hemos asumido. Tenemos un Código del Trabajo que sustituyó al Código Trujillo del Trabajo, muy novedoso, muy de avanzada, en donde, entre otras cosas, se procura aproximarse a que no ponga bozal al buey mientras trille y que cada obrero sea digno de su salario. En el principio primero de ese Código del Trabajo, ya habiendo respondido su pregunta, dice que el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado y que debe velar porque las normas del trabajo
se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. El derecho del trabajo, como ya usted ha escuchado, a partir de la definición del principio primero, la letra del principio primero del Código de Trabajo, es como fin esencial, o tiene como fin esencial, bienestar humano y justicia social. Se va a ejercer con la protección y asistencia del Estado. Eso es. ¿Hay alguna diferencia entre ser empleado público y privado en función de esta legislación? No debería haber, pero en la República Dominicana existe el MAP, el Ministerio de Administración Pública, que va a regular todo lo que tiene que ver con la administración pública. Si es una entidad descentralizada del gobierno que produzca beneficios, entonces ya se ha juzgado en reiteradas ocasiones que son empleados y que van a estar protegidos por el Código de Trabajo. Pero en la administración en sentido general es el Ministerio de Educación Pública y la Ley de Función Pública la que regula la interacción entre el empleador, que sería el Estado, a través de sus distintos ministerios y organismos centralizados, y quien ofrece el servicio de trabajo. Entonces, cuando se dan situaciones conflictivas entre el empleador y el empleado, digamos que en el sector privado hay un tribunal que tiene que ver con el trabajo. En la República Dominicana nosotros tenemos la jurisdicción laboral, la jurisdicción del trabajo, que está constituida por un juzgado de paz ordinario que va a conocer de las infracciones penales. Infracciones penales son como no tener los comités que manda el reglamento del trabajo y que manda el código de higiene, de seguridad, no inscribirte en la planilla de personal fijo. Esos son temas que traen consecuencias de carácter penal. Y eso lo van a conocer los juzgados de paz ordinario. Lo que tiene que ver con conflictos laborales, prestaciones laborales, despido, desahucio, dimisión justificada o injustificada, entonces esto va a ir a los tribunales del trabajo. Fuero sindical, protección del fuero sindical, calificación de las huelgas, de los paros, ejecución de la sentencia, eso va todo a la jurisdicción de primera instancia del Tribunal de Trabajo de cada distrito judicial. En algunos casos tenemos distritos judiciales que no tienen un tribunal especializado y que la Cámara Civil conoce en plenitud de jurisdicción. La Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha hecho un importante esfuerzo a los fines de que cada distrito judicial cuente con una jurisdicción especializada en derecho del trabajo. Porque como usted pudo ver en ese principio primero, es muy poético el tema del trabajo, y tiene que la persona que va a trabajar dirimiendo los conflictos del trabajo tiene que ser una persona que cuente con la suficiente sensibilidad para entender temas como bienestar humano y justicia social. Parecería más socialismo, ¿verdad? Sí, pero eso de justicia social es muy relativo, porque el tema de los salarios, ahí tenemos un salario mínimo, hay empresas de avanzada que hacen encuestas salariales y que comparan posiciones similares y tratan de pagar más o menos lo que paga el promedio de mercado en ese tipo de posiciones. Otras se van por el mínimo, aquellas que se atreven a hacer ese tipo de estudios, pues tienen un rango que es el máximo que paga el mercado, el promedio que paga el mercado, el salario más bajo que paga el mercado para las posiciones específicas. Y sin embargo está también el tema del salario mínimo, que es lo que normalmente pues los fueros sindicales pues negocian con la parte patronal, de manera que se van siempre tratando de ajustar esos salarios, quizás tratando de cumplir con ese principio de justicia social, sí. Aunque sabemos que en la práctica, en una casa, en una familia, a veces trabajan 2 o 3 y todavía no consiguen el precio, el costo, cubrir los costos de lo que sería la canasta familiar. Porque los salarios son tan bajos que realmente pues sobrevivir es lo que mucha gente puede hacer. En República Dominicana hay mucha inequidad social, y esa inequidad se manifiesta en que los niveles de ingreso promedio per cápita, si tú revisas, tú no eres dominicano y ves el PIB de República Dominicana y el per cápita, tú vas a decir que República Dominicana es una nación de avanzadísima, $13.500 el poder adquisitivo para el año pasado, y tiende a aumentar este año. Vamos a esperar que salgan los números del Banco Central, pero todo parece indicar que serán $15.000.
O sea, si tú no comparas, tú dices, oh, pero un país de ricos. Pero si tú coges nada más que sean 10,000 para hacer un cálculo fácil, el tema por 50 es que, serían 50,000 por persona. El tema es que, no, porque es anual, recuerda. Anual. El tema es que esos números son reales para el tema. No, Lo pero, que vienen es de manera inequitativa. Pero es que tampoco da si es anual. O sea, sí no. Hoy 450,000 dividido entre 2, él te pasó a ganar por encima de $1,000 mensuales. No, eso no da. Pues no, depende, pero puede dar, que la canasta da en 32,000 pesos mensuales. El problema no es ahí donde está. Es que hay una persona que no obtienen $2 diarios por día, y eso el PNUD lo ha registrado. Y hay otras personas que tienen ingresos semanales rondando los $20,000. Entonces hay un tema de inequidad. Y entonces el PIB se hace una sumatoria global y se saca un promedio. Y se van mansos y cimarrones. Entonces tú tienes personas que no obtienen $2, que viven en los denominados cordones de miseria. Y tú tienes personas que viven en la opulencia del Santo Domingo tradicional, el Santo Domingo internacional. Tú eres de esa zona porque tú vives por aquí, tu oficina está por aquí arriba, después de la 27. Yo soy un hombre del sistema, trabajador, una clase trabajadora calificada, y a consecuencia de eso, los índices de calidad de vida de una clase trabajadora calificada se miden de 1 a 10. Uno tiene índice de 2 al menos, 2. Todas estas discusiones que se han estado dando recientemente, tratando incluso de modificar ese código de avanzada que tú estás planteando, sí. Todo lo que es la clase patronal, la clase sindical, no quiero decir clase obrera porque nosotros no somos un país industrializado, pero sí las personas que son empleadas de muchas empresas públicas y privadas, que son representadas de alguna manera por gremios. Y entonces, pues, se toman decisiones o se quieren tomar decisiones. Y hay una discusión que no acaba de terminar y tiene mucho que ver con los llamados derechos adquiridos y que esto pues tiene mucho que ver con las prestaciones laborales que han recibido normalmente los empleados cuando se produce un desahucio o cuando se produce un despido y ese tipo de decisiones que las empresas toman en un momento determinado. ¿Cuál es tu opinión sobre esta discusión que se está teniendo y si se estaría violando ese principio humanitario y de justicia que tú estás planteando en ese primer principio, al cual tú correlacionas con el tema del buey, que sí. Hay que dejarlo que coma? Sí, mientras trabaja, mientras trilla el trigo. Y también hay que pagarle su salario. Es un paralelismo que hacía Jesús. Jesús era muy bueno haciendo esos paralelismos y esas parábolas y esas cosas. Y por eso fue tan buen maestro en la humanidad. En este momento, la religión que funda Jesús es la religión que tiene más seguidores de todos los tiempos. Bueno, lo primero es que hay que irnos a cómo termina el contrato de trabajo y cuáles son los distintos tipos de contrato de trabajo que tenemos en República Dominicana. En la República Dominicana tenemos el contrato por cierto tiempo u obra determinada y el contrato por tiempo indefinido. Es el contrato más usual. El otro contrato de obra determinada, la Suprema Corte de Justicia termina de votar una decisión donde habla de un contrato de empresa, que es un contrato de clase profesional, que no es un empleado, aunque de manera habitual ofrece servicio a una persona, abogados, contadores, médicos. Entonces, cuando el contrato es por tiempo indefinido, tiene ciertas características. La primera característica es que tiene que ser más de 3 meses. Hasta 3 meses el contrato es como si fuese un periodo de probatorio, tanto del empleador como del trabajador, porque el empleador podía desvincular al trabajador sin responsabilidad, solamente pagando los salarios. Días trabajados. Los días trabajados, exactamente. Muy inhumano, muy cruel lo que hacen con los jovencitos que empacan en los supermercados. Los supermercados de este país... Ellos no le pagan, yo tengo entendido. No le pagan, ellos viven de la propina. La propina. El tema es que, no conforme con eso, a los 2 meses y 20 días lo despiden también. Encima de eso, porque es una forma de hacer fraude a la ley, porque si lo dejara trabajando al estar en un estado de un día más, ya entonces sería un trabajador y fijo. Se calcularía las propinas que reciben y sobre esa base se haría
el cálculo de prestaciones laborales y se volvería un Pero no trabajador. sería un fraude, sería una decisión. No, un fraude a la ley, es inhumano. Eso violaría ese primer principio de que no le ponga bozal al buey mientras trilla, por Dios. O sea, está trillándote y entonces le pongo un bozalcito. No sé cómo así. Un supermercado, como hay unas cadenas de supermercados en este país que ganan cualquier cantidad de dinero, que hay que ver sus estados financieros, por Dios. Es un tema inhumano. Y el Ministerio de Trabajo de República Dominicana y las centrales sindicales, la clase empresarial ha hecho de la vista gorda con ese trato cruel, inhumano y degradante contra sus infelices. Pero eso nunca se ha denunciado así como tú lo estás planteando. Pues, pero bueno, porque nadie quiere hablar contra los empresarios. No entiendo, porque es un abuso cruel e inhumano que hacen con esos infelices. O sea, esa es la verdad. Entonces, pero yo espero que... ¿Tú consideras entonces que se le está negando el derecho a tener derechos adquiridos a esa persona? Se está haciendo fraude a la ley y el Ministerio de Trabajo debiera tomar carta en ese asunto. En principio, es sensibilizar a la clase de los supermercados, ¿verdad? La asociación de supermercados, de que le pongan un salarito a esos infelices. Porque dime, Julián, 15 mil pesos mensual, póngale un horario, un salario, venga, usted empacador. Y trabaja muchas horas. Pero que si trabajan por una mísera propina, porque se da una situación que es que tú, por la necesidad, un alto índice de desempleo, va a tener que tomar ese trabajo porque no tiene ninguna otra cosa más que hacer. Es muy bonito decir, pero trabaja en otro sitio. ¿Dónde? ¿Dónde la primera pregunta? Bueno, me imagino que irán de un supermercado a otro, porque será una práctica ya... No, los pobres muchachitos lo que le hacen es que, y los jóvenes, que lo ponen a trabajar 2 meses aquí y después tienen que esperar 2, 3 meses más y lo entran de nuevo. Exactamente. Pero es un abuso cruel, señores. Eso es no permitir que un buey que está trillando se coma 2 granitos del que cae, de los miles de granos que está trillando. Es cruel pero es una situación que está pasando en la Pero República. ¿cuáles son los derechos adquiridos? Saliéndonos un poco de ese tema. No te gusta que le... No, lo que pasa es que es un tema muy específico y quizás a nivel empresarial hay muchas otras posiciones donde se presentan situaciones diariamente, e incluso conflictos que se tienen que dirimir muchas veces en los tribunales o donde a veces de manera inteligente el empresario dice, bueno, me sale más caro irme a una litis, déjame liquidar a este empleado. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos? Pero esa respuesta yo quiero que tú me la des cuando hagamos esta pausa y continuaremos con ustedes conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. ¿Cuáles son los derechos adquiridos que un empleado bajo el contrato, digamos, de indefinido, pues tiene? Bueno, lo primero que debemos irnos es al artículo 67 del Código del Trabajo, vigente en la República Dominicana, el cual refiere que el contrato puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. El artículo 68 nos va a decir cuándo el contrato termina sin responsabilidad para las partes. Va a terminar sin responsabilidad para la parte por su mutuo consentimiento. Ambas partes deciden dejar sin efecto el vínculo laboral y entonces ahí no hay responsabilidad para ninguna de las partes por el mutuo consentimiento, y eso es por su mutuo consentimiento, o sea, es un pacto transaccional sin ninguna... Hay que pagar solamente entonces los días trabajados, la trabajo y vacaciones si no se han tomado. Exacto, ese tipo de cosas que son ya... Exactamente. Porque los derechos laborales son irrenunciables. O sea, el salario, los días trabajados, las vacaciones... Eso es irrenunciable. Irrenunciable. Aún yo te digo que no lo quiero y entonces te puedo cobrar después. O sea, porque recuérdate que es con la protección del Estado, como decía al principio primero. Sí, mira, ahora que tú planteas esto, y no quiero con esto pues desviar mucho, ahora te puedo hacer la pregunta un poco más adelante, pero yo tenía aquí precisamente la irrenunciabilidad que tiene el derecho al trabajo en la República Dominicana, porque yo recuerdo que en una ocasión yo participé en una charla como oyente y el charlista era un experto en derecho laboral y él decía que nadie puede renunciar a sus derechos según el principio que se establece en el Código de Trabajo. Sí. Y que hay personas que escriben una carta diciendo a partir de tal fecha renuncio a mi trabajo y que con una carta así ocurrió que ese empleado luego consiguió una defensa y le ganó, sí, y le ganó
Es decir, que lo que debe decir la carta, que los empresarios debían también hacerse eco de esto, es a partir de la fecha tal, dejaré de prestar mis servicios en tal empresa. Pero no puede decir renuncio, porque usted no puede renunciar a ese derecho. ¿Es correcto eso? Sí, eso es lo correcto, porque se debería hacer un acuerdo por mutuo consentimiento en donde la persona dice que ya no va a continuar prestando su servicio para la empresa y que el empleador acepta. Porque como vamos a ir viendo en cada una de las modalidades en que puede terminar el contrato de trabajo con responsabilidad para las partes, si no va a dar el tiempo, creo, vamos a organizarlo bien, va a depender cómo haya terminado el contrato de trabajo. Hay una modalidad para anunciar, tanto el empleador como el trabajador, depende de quién sea el que haya decidido ponerle fin al contrato de trabajo. El contrato de trabajo también podrá terminar por la ejecución del contrato. Ya hemos ejecutado el contrato, un contrato de cierta obra, y entonces ahí termina sin responsabilidad para la parte. También por la imposibilidad de ejecución. Se ha botado mucha tinta en los tribunales, porque los jueces van de manera soberana a apreciar si ciertamente hay una imposibilidad de ejecución del contrato de trabajo o es una marrulla por parte de una de las partes, ya bien sea el empleador como el empleado, y está alegando imposibilidad de ejecución con la finalidad de saltarse la obligación derivada del contrato de trabajo. Algunos lo hacen quizás para alargar el tiempo que van a durar recibiendo un dinero, o el otro lo hace porque no le interesa continuar quizás con la otra parte. En el caso específico de la imposibilidad de ejecución, cuando yo alego imposibilidad de ejecución, el contrato de trabajo de hecho se va a suspender de inmediato. No significa que de derecho, o sea, esté suspendido, sino de hecho. Claro, porque si el tribunal luego, cuando evalúa los medios de prueba que indican las partes, específicamente la persona que demanda la conclusión del contrato de trabajo por imposibilidad de ejecución, se da cuenta que lo que hay es una maniobra fraudulenta, va a rechazar ese causal y va a mantener la vigencia del contrato de trabajo, y entonces tú vas a tener que pagarle a ese trabajador desde el día que debiste, que lo despediste, o el juez también, si te acogieron fue un despido, porque es otra modalidad, el juez tiene amplios poderes para evaluar las circunstancias particulares del asunto, y entonces podrá decir, no, aquí lo que hubo fue un despido injustificado, y entonces te pone las compensaciones que manda la norma. Entonces, el artículo 69 dice que el contrato de trabajo termina con responsabilidad para las partes por el desahucio, por el despido del trabajador o por la dimisión del trabajador. ¿Qué son cada una de estas figuras? A partir del artículo 71, la ley, el Código de Trabajo es un código muy didáctico. Va a tener unas nomenclaturas y una descripción de las conductas. Se supone que el Código de Trabajo se escribió para una clase obrera, una persona que no es muy instruida. De hecho, el Código de Trabajo no exige para el ejercicio de los derechos del trabajador que sea abogado. Cualquier persona puede representar a otra en una demanda de trabajo, dice la norma. Había una discusión de si la ley que crea el Colegio de Abogados permite que se pueda hacer representaciones de personas sin la debida calidad habilitante o no. Bueno, pero esa es harina de otro costal. En definitiva, la letra del Código de Trabajo permite que cualquier persona pueda representarse a él mismo o a otra persona. O sea, es una normativa muy, muy fácil, muy digerible. Por eso vamos a ver que el Código de Trabajo va a definir paso por paso los pasos que hay que dar, va a describir la conducta en un lenguaje muy llano. Entonces, en el artículo 75 comienza el desahucio y comienza definiendo lo que es el desahucio. El Código de Trabajo, en el artículo 75, como te he señalado, considera que el desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra, sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término al contrato por tiempo indefinido. Aquí es importante tomar en consideración la letra de la ley. Es que una de las partes, es decir, aunque la costumbre, lo que la gente cree, es que quien desahucia es el empleador, eso no es lo que manda la norma. Cualquiera de las partes, tanto el empleador como el empleado, puede desahuciar. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce el desahucio? Bueno, que durante
el desahucio no surte efecto y el contrato por tiempo indefinido se mantiene en vigencia si el empleador ejerce su derecho durante el tiempo en que se ha garantizado al trabajador que realizaría su servicio conforme al artículo 26, mientras sea suspendido los efectos del contrato de trabajo si la suspensión tiene causa un hecho inherente a la persona del trabajador, durante el periodo de las vacaciones y en los casos previstos en el artículo 232, 290, estamos hablando del embarazo. No puedo despedir a una persona en estado de embarazo. Hay una serie de derechos que yo deberé pagar en el caso de que yo ejerza el desahucio como empleador. Una serie de derechos que debo pagar y compensaciones si ejerzo el desahucio como trabajador. Los derechos que deberé pagar, abonar, si soy el empleador, después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, y un mínimo de 6 días de anticipación. Debo decirte, mira, en 6 días tiene... Me voy dentro de 6 días. Me voy. O mira, te vas dentro de 6 días. No puede ser ahí mismo. No, porque si no debo pagártelo. ¿Cuál es el espíritu de ese mandato? Recuerda que es una función social. Yo debo, como empleador, garantizarte que te pueda reinsertar en otro trabajo. De hecho, estoy obligado a darte medio tiempos para que siga buscando trabajo en otro lado. Eso la gente no lo sabe. Pues, pero lo que dice la ley, por eso lo condenan tanto. Es una pena que van condenando personas. A la gente le dan un preaviso y lo quieren ahí explotar más que nunca. O sea, hacerlo trabajar más tiempo del normal. Ya tienes que dejarme ir a las 12 a salir a buscar otro trabajo, porque ese es el tema. ¿De qué yo voy a vivir? Es un tema humano con la protección del Estado. Y bueno, y tú eres una empresa, pero tú ejerces tu actividad empresarial dentro de un territorio que es a su vez parte de un Estado, y ese Estado tiene que garantizar esos derechos a sus trabajadores, y entonces te corresponde a ti garantizar esos derechos también. Y si tú no garantizas esos derechos, entonces vamos a ver las consecuencias que tiene esto, que son desde el punto de vista económico muy severas, muy rígidas. Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor a 1 año, con un mínimo de 14 días, y después de un trabajo de 1 año de trabajo continuo con un mínimo de 28 días. Es decir, eso viene siendo lo que se conocen como las prestaciones laborales. No. Ese es el preaviso. Preaviso. Te voy a preavisar, mire, en 28 días. En base al tiempo que tú tienes. Va a haber una cantidad de días en los cuales te debo preavisar. Las partes se deben esa mutua comunicación. Sí, porque imagínate que tú tengas a un trabajador y que de buena a primera este trabajador te dice, mire, ya yo no vuelvo más. Que los trabajadores hacen eso. Sí. Resulta que él está comprometiendo su responsabilidad y que un abogado en representación de los intereses del empleador puede demandarlo y reclamarle responsabilidad, porque tú me vas a dejar el negocio a la deriva y yo te he contratado por tiempo indefinido y sin tú alegar ninguna causa me dice ahora que ya tú no quieres trabajar más. ¿Quién va a compensarme por el daño que tú como trabajador me has causado? O te va a causar porque todavía no se ha ido. Me dijiste que te va mañana. Sí. ¿Quién abre aquí? Tú eres el hombre de confianza mío, la persona que yo sé dónde vive, que lo conozco, que maneja las técnicas comerciales de este negocio. Igual, cuando es el empleador, me dice, me va de aquí, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer? Entonces, el legislador ha dispuesto todo un armazón compensatorio en un lado y en el otro. Además de ese derecho que debo abonar en el caso del desahucio, ya sabemos lo que es el desahucio, ¿verdad? Sí. Debo dar auxilio de cesantía después de un trabajo continuo no mayor de 3 meses ni mayor de 6, una suma igual a 6 días de salario ordinario por cada año trabajado. En este caso, después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de 1 año, una suma igual de 13 días de salario ordinario. Y después de un trabajo continuo no menor de 1 año ni mayor de 5, una suma igual a 21 días por cada año de salario. Y después de un trabajo continuo no menor de 5 años, una suma igual a 23 días de salario. Estos trabajadores que aquí se mencionan, que son ilegales en la República Dominicana, y hay una ley que plantea que si son extranjeros, pues las empresas no deben contratar más que el 20%. Protección del trabajo se llama eso. De trabajadores que sean extranjeros. Protección del Pero trabajo. Sabemos también que ahí tenemos todo un tema
con los indocumentados, etcétera. ¿Cuáles son los derechos que puede tener aquí un indocumentado que sea, por ejemplo, desahuciado? No, ya tú no vas a seguir aquí y no le dan un centavo. Lo primero es que para el derecho del trabajo, al igual que para los derechos fundamentales, el tema de la nacionalidad, de tu estatus migratorio es irrelevante. Es irrelevante. Sí. ¿Qué significa son derechos eso? Fundamentales. Hay que pagarle como quiera. Son derechos fundamentales. Tú comprometes tu responsabilidad frente a la administración. Un sindicato te podría reclamar que tú estás contratando en violación al 80-20 y todo lo que se derive de eso, pero con respecto a tus trabajadores extranjeros, aunque sean ilegales, tú le debes prestaciones. Porque recuerda que en República Dominicana, yo siempre le explico a los muchachos en la universidad, yo enseño esta materia en la Universidad Autónoma. Yo les enseño a los muchachos allá en la universidad. Cuando yo tengo una persona bajo mi dirección en un trabajo, en República Dominicana debe ser un aprendiz, o sea, una pasantía. ¿Recuerda la pasantía? Sí. Debe ser enviado por una entidad académica, no puede pasar de 3 meses la pasantía. No, caemos en el caso de los supermercados. No serían pasantías esos muchachos. No, ¿qué pasantía van a hacer? ¿Qué entidad académica lo manda? A mí eso me calienta las orejas, por Dios. Porque ustedes han buscado todas las maneras. Bueno, pasantía para ser empacador. Para ser empacador. Ustedes han buscado todas las formas de no pagarle a sus infelices. No, ustedes no. Sí. Usted tiene supermercado a lo mejor. No. No, pero en serio, el tema de los indocumentados. No, te dije, el derecho fundamental y el derecho al trabajo es un derecho fundamental porque está recogido en los protocolos de la Organización Internacional de Trabajo y eso es parte del bloque de constitucionalidad de República Dominicana. Es irrelevante. Es como que yo diga, bueno, es un indocumentado y entonces yo puedo quitar el derecho a la vida. Y él no puede reclamar porque es un indocumentado. No. Digo, tú no existes, te puedo matar. Ajá, comete homicidio. Tú no existes, te puedo votar sin pagarte tu prestación. No, jamás. Eso es imposible. Eso es imposible. El tema del 80-20, lo que es el Estado, la administración, puede reclamártelo, o los trabajadores, los particulares te pueden reclamar a ti como empresa. O sea, un sindicato puede reclamarte. Puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo con que tú metas un indocumentado más, o un ilegal más, o un extranjero más. Un extranjero. Un extranjero. No es No. Un extranjero más, porque la nómina dice que debe ser tanto. Tanto. Y tú no puedes meter uno más. O sea, que si existiera un sindicato en una empresa, puede hacer eso. Ese fuero sindical le permitiría a ellos. El fuero sindical es otra cosa, que lo vamos a ver ahorita. Porque hace unas cuantas, en varias ocasiones he hablado de fuero sindical. Cuando lleguemos al sindicato, vamos lo más rápido que podamos, porque es un tema muy apasionante y bien largo, te vas a dar cuenta que eso es otra cosa. Sí, pero un sindicato dentro de su actividad sindical puede pedirte y hasta llevarte al tribunal. Si tú metes un empleado más. No, o si tienes más del 20 y que no estés respetando la regla de trabajo. Y el tribunal te puede obligar. O sea que aquí hay muchos sindicatos que no están cumpliendo con la ley en esa parte. Porque aquí hay muchas denuncias en ese sentido de que no se cumple con el 80-20. De rápido yo te voy a decir cómo se terminan los contratos y después vamos a entrar a los sindicatos en la parte final porque veo que el tiempo se nos está poniendo cortito. Mira, entonces, esos son los derechos que yo deberé darle al trabajador si ejerzo el desahucio. Además, yo tengo que darle una participación en los beneficios. Eso es el equivalente al 10%. Ese es el diezmo. ¿Recuerda el diezmo de la Biblia? Sí. Nosotros lo positivizamos y ese diezmo no se lo vamos a dar a una iglesia, sino se lo vamos a dar a los trabajadores, se lo vamos a repartir. Sí tiene beneficio. Sí, evidentemente. Porque el 10% de los beneficios no tiene beneficio, ¿de qué vamos a dar? Por si acaso, porque a veces la gente piensa que es obligatorio. No. Solamente si tengo incluso hay empresas que tienen la práctica de que independientemente de los resultados le dan a los empleados un salario adicional a lo que es la regalía y cosas así. Y después que lo tienen como práctica, ¿eso ya sería un derecho adquirido? Sí, lamentablemente. Es una seguridad jurídica y entonces tú no puedes revertir una seguridad jurídica con una situación posterior. O sea, tú estás diciendo con esto que a veces nosotros nos pasamos como empresarios de paternalistas y tomamos algunas decisiones que no sabemos que en el futuro no puede crear problemas porque tú no tienes la garantía de que vas a mantener la rentabilidad que tienes hoy siempre. Entonces tú estás muy contento hoy,
quizás haces eso, lo conviertes en una práctica de varios años, comienza a irte mal y ya no puedes echar para atrás porque ya tú tienes un derecho, o sea, ya el empleado tiene un derecho adquirido que tú mismo fabricaste. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes ponerle bozar al buey mientras trilla. Ese pobre infeliz que te dejó el pellejo, sus sueños, sus ilusiones en tu empresa, ¿qué de mal tiene que tú le des un salarito? No estamos hablando de las regalías, estamos hablando de la bonificación. Una compensación que tú tienes, que tú dices, bueno, mire, a todos mis trabajadores el día de su cumpleaños yo le voy a dar un cheque. Y eso es regla en tu empresa. Ajá, y si yo mañana tengo que cambiar esa política, ¿no la puedo cambiar? Porque es una política. Sí, con los nuevos contratos que tú vayas a hacer, porque te van a reclamar que eso es lo que se hace, uso y costumbre aquí, que usted a mí no me lo está haciendo y me está discriminando y te va a condenar a un tribunal. Eso es delicado. Bueno, lo que se da no se quita. Recuerda ese refrán, eso es derecho. Aquí hay empresas que acostumbran a hacerle, por ejemplo, un day pass a sus empleados. No, eso es otra cosa. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero si tú lo calculas por persona, no, pero viene siendo casi la mitad de un salario promedio. Es otra cosa. El punto que estamos viendo, conozco una que trabajo para ellos, que ellos, el día de tu cumpleaños, ese día ellos te entregan un cheque correspondiente a un mes. Como regalo por tu cumpleaños. Sí, a todo. Y eso no tiene nada que ver con la bonificación que pagan anual. No, pero eso es parte de tu salario. Eso es parte de tu paquete. De tu paquete salarial, que sí, se va a distribuir todos tus beneficios dentro de 12 meses. Y ahí vamos a sacar tu salario mensual. En la parte que tú planteaste hace un rato, tú planteaste el desahucio. Entiendo que el despido ya es otro tema, pero a mí me preocupa mucho la parte de la dimisión. La dimisión, que es el derecho que tiene el empleado. ¿El empleado? Desde el punto de vista del empleado. Ah, okay, fíjate que existen países donde se han incluso obtenido sentencias a favor de empleados porque incluso se ha denominado como un atentado contra el derecho al trabajo en esos países por una serie de prácticas gerenciales incorrectas, donde por ejemplo yo no le quiero pagar las prestaciones laborales a un empleado y en lugar de yo ser honesto conmigo mismo y con el empleado y decirle, mira, tú tienes 28 días para que consiga trabajo y como tú planteabas, esos 28 días tú no tienes que trabajar las 8 horas, tienes medio tiempo para que vaya buscando empleo, pero no, vamos a hacerle la vida imposible a este empleado para que él renuncie, ¿verdad? Aunque se esté utilizando la palabra incorrecta, renuncie, ¿verdad? Por eso es lo que la gente dice comúnmente, para que el tipo renuncie y entonces pierda los derechos, ¿verdad? Y así yo no tengo que liquidarlo. Entonces comienzan a hacer cosas, a hacerle la vida imposible a la persona. Hay un concepto de moving, hacer que la persona salte de su trabajo. Hay juegos territoriales, combinaciones estratégicas que se dan en los equipos de trabajo y en las organizaciones para que hacer que una persona se sienta tan mal que no quiere estar trabajando allí. Y entonces esa persona por cansancio, por agotamiento, porque lo hacen coger un pique, como dicen aquí, decide irse, ¿verdad? Y se va de la empresa y entonces a esa persona le van a pagar solamente los días trabajados, las vacaciones y la participación en los exactamente, y una despedida muy cordial. Gracias por participar. Bueno, en el caso particular de la República Dominicana, la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador. La dimisión, ¿qué es eso? ¿Por qué se puede dimitir? ¿Por qué se puede dimitir? De manera justificada o de manera injustificada. ¿Cómo voy a dimitir de manera justificada? Por haber sido el trabajador inducido a error para celebrar el contrato respecto a la condición de este. O sea, ¿con qué se come eso? ¿Con qué come? Pon un ejemplo. Pon ejemplo. Bueno, tú me has dicho a mí que yo iba a tener unas condiciones y que tú eres un empresario de qué sé yo qué cosa, y entonces yo, sobre lo que tú me has dicho que eres, yo pacto un contrato de trabajo contigo, pero cuando yo voy a la realidad, tú me has inducido a error, esto no fue lo que tú y yo hablamos. En esas circunstancias yo puedo ejercer la dimisión. La dimisión tiene un protocolo de ejercicio. Vamos, René, quiero que me permitas retomar de nuevo este tema
tan importante de la dimisión, porque tiene mucho que ver con el liderazgo, con la gestión, con la gerencia, con la calidad de la gerencia y de los equipos de trabajo, y al final con la calidad que se le da al cliente, porque todo esto contamina el ambiente de trabajo. Claro. Y esto lo vamos a seguir analizando luego de esta pausa, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. René, veníamos analizando el tema de la dimisión. Y yo me pregunto si algunas prácticas gerenciales que tienen algunas personas en sus empresas pudieran ser parte de este tema. Hay empresas que te graban la llamada telefónica, hay empresas que te punchan el celular, que saben, te interceptan, ilegales, que saben lo que tú hablas, que saben lo que tú dices, lo que tú chateas, que cogen tus correos electrónicos y los leen, y todo este tema. ¿Pudiera ser esto causa de dimisión por parte de un empleado? De rápido, el artículo 97 te da las causales de la dimisión justificada. Ya te dije la primera. Porque eso es privacidad. Pero te voy a decir todas las causales y después te voy a decir dónde específicamente en la norma está esto. Ya te dije la primera, que es que cuando el empleador ha sido inducido, el empleador indujo a error al trabajador para que se pueda producir el contrato, por no pagarle al empleador el salario completo que le corresponde en la forma y lugar convenido. O sea, hicimos un contrato y yo no te pago, por negarse el empleador a pagar el salario, a reanudar el trabajo en caso de suspensión ilegal de los efectos del contrato de trabajo, por incurrir el empleador y sus parientes o dependientes que obren con el consentimiento expreso o tácito de él o dentro del servicio en falta de probidad, honradez, actos o intentos de violencia, injuria, malos tratamientos contra el trabajador, contra su cónyuge, sus hijos o hermanos, por incurrir las mismas personas en los actos que se refiere el apartado anterior, por haber el empleador por sí mismo o por medio de otra persona ocultar o inutilizando o deteriorando intencionalmente las herramientas de trabajo, por reducir ilegalmente el salario del trabajador, por exigir al empleador al trabajo que realice un trabajo distinto al que te contraté originalmente, por requerir al empleador, al trabajador que preste su servicio en condiciones que le obliguen a cambiar de residencia, por estar el empleador o miembro de su familia en la dirección laboral afectado de alguna enfermedad terminal, por exigir un peligro grave en la seguridad o salud del trabajador, por comprometer el empleador con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad en el taller, o oficina o dentro del centro de trabajo, por la violación del artículo 47, unas prohibiciones que tiene el trabajo, o por incurrir en una de las violaciones sustanciales a cargo del empleado. ¿Y dónde cabe, ¿dónde cabe esto de la privacidad? Mira, como que no lo escuché. Te dije, falta de probidad. Específicamente el numeral cuarto. Te dice, por incurrir el empleador o su pariente o dependiente que obren con el consentimiento expreso y tácito dentro del servicio, o por la falta de probidad, honradez o intentos de violencia o injuria. En este caso es una falta de probidad. ¿Intento de violencia? O injuria. Esto es una falta de probidad, pero no cualquier falta de probidad. La Constitución de la República Dominicana protege el secreto de las telecomunicaciones, de las comunicaciones. Y las comunicaciones solamente pueden ser monitoreadas por parte del Estado Dominicano, en el gobierno dominicano, en condiciones específicas. En el desarrollo de una investigación penal. O sea que un juez tiene que autorizarlo. O sea, si un empleador intercepta las telecomunicaciones de un trabajador, en ese mismo momento ha obrado con falta de probidad y honradez, y ese trabajador pudiese ejercer la dimisión justificada, y cualquier juez se la va a coger, pero además ha cometido violación de las telecomunicaciones, y eso es un delito penal. ¿Cómo un delito penal? Un delito penal. Si yo intercepto los teléfonos de una persona. Sí, pero espérate, hay muchas empresas que lo hacen y te dan y te dan una flota, y todo lo que tú hablas por la flota, el dueño del negocio lo sabe. Bueno, eso es interceptación de las telecomunicaciones. ¿Y eso es ilegal? Eso es penal. Además de que yo puedo dimitir justificadamente, eso es penal. ¿Y qué pena le toca a una gente que haga eso? Porque yo oí en estos días que Jenny Berenice dijo que tú no puedes usar o chequear, por ejemplo, el celular de tu esposo o de tu pareja, porque también estaría violando, yo supongo que esto. Sí. ¿Qué pena le toca? La ley 2497, 2 años, 6 meses a 2 años, dice. Mínimo 6 meses. 6 a 2 años. Es lo que dice la ley.
¿Y por qué tan riguroso? Es que yo tengo un derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Es una cosa privada, íntima mía. Usted no puede saber la cosa que yo estoy hablando. Pregúnteme a mí, yo no le quiero decir ya. El Estado solamente, el gobierno, va a intervenir cuando hay la sospecha fundada. Pero cuando yo soy dueño de una flota, yo le puedo decir a la compañía de telecomunicaciones, dame una lista de todas las llamadas telefónicas que hizo esa persona. Incluso hasta informaciones de otro tipo consigue. Entonces yo tengo imprímeme todos los chats que esa persona escribió por WhatsApp. Entonces yo tengo que decirte antes de eso, se llama el consentimiento informado. Hemos hablado mucho de eso aquí. Mire, todo esto se va a grabar. ¿Tú no has visto que cuando uno llama a una prestadora de servicio telefónico, bancario, dice, esta llamada está siendo grabada? Podría estar siendo grabada. En algunos casos podría, en otros está siendo grabada. Ya depende de ti si tú sigues hablando. Porque yo te informé que es un servicio público y que va a ser grabada. Pero si yo no te he dado esa información, yo estoy cometiendo un delito penal, que es violación al secreto de la correspondencia. O sea que eso debería ser por escrito, que cuando se le entrega, por ejemplo, una flota a un empleado, esa persona sepa le dice, mire, por escrito, mira, tú tienes que saber que esta flota que te la estoy dando para asuntos de trabajo. Y es para asuntos de trabajo, no la puedo usar como tu comunicación personal porque todo se está grabando. Porque todo esto queda grabado, yo lo puedo verificar. Y yo, cuando yo quiera. ¿Tú estás de acuerdo con usarla así? No, yo no uso esa flota, yo uso mi celular. Ah, pues muy bien, uso un celular el suyo. ¿Y no te pueden obligar a usar la flota? No, señor, jamás. Hay empresas que te obligan. No pueden, porque eso son mis comunicaciones. Lo que me puedo... No, tú no me estás entendiendo. Hay empresas que te obligan a usar una flota. No pueden. Como requisito para trabajar ahí. Ah, bueno, es otra cosa. Recuerda, yo te puedo terminar el contrato de trabajo por una de las causales que ya vimos. Te puedo desahuciar, te puedo despedir. Si un empleado se niega a usar una flota, ¿no lo pueden obligar? No. Si no es parte del contrato de trabajo, no. O sea que debería estar explícito. Tiene que estar en el contrato de trabajo. Mire, aquí usted va a trabajar aquí, usted tiene una flota, esta flota se graba, y de ahí todas las comunicaciones de la empresa son por aquí. Aquí hay miles de negocios que hacen eso y no tienen eso por escrito. Bueno, yo no uso esa flota. Tú me llamas, no, yo no quiero flota. No me interesa. Y no me puede despedir porque me puede desahuciar y si me desahucia es con responsabilidad para ti. Tiene que pagarme mi cuarto. Exacto. No me puede despedir, porque para despedirme tiene que ser una violación expresa al contrato de trabajo. Y siendo el trabajo un derecho protegido por la Constitución de la República, un derecho irrenunciable, como tú lo has planteado, el hecho de que algunos empleados se confabulen para hacer que una persona pierda el trabajo y lo logren, ese empleado que sale puede demandar a esos empleados que lo hicieron saltar del puesto. ¿Pero cómo te hicieron saltar? Bueno, aquí hablan de serruchapalo, aquí hablan de crearte situaciones que son mentiras, falsos rumores, crear situaciones... Se llama dimisión. En ese caso, y la ley ha sido bien clara cuando te dice que injuria, malos tratamientos contra el trabajador o contra sus cónyuges, padres, hijos o hermanos. Va más lejos. Si yo un empleador me hace un mal tratamiento a mi cónyuge, a mi padre, a mis hijos o a mis hermanos, yo puedo dimitir justificadamente. Pero no a mí, la mujer mía, tú le hiciste, yo dimito justificadamente. Evidentemente yo tengo que probar tu falta. Sí, porque hay una inversión de falta probatoria en materia del trabajo, pero son algunas cosas que están invertidas, como el salario, que es el salario que tú pagas, la duración del contrato de trabajo y esas cosas, pero hay otras que corresponden al demandante probar, como es el caso de la falta de que yo te alego en una dimisión justificada. René, el tiempo, como siempre, va en contra de lo que uno quisiera poder desarrollar. Es un tema tan apasionante, como decíamos hace un rato, pues que requiere realmente de mayor tiempo para poder desarrollar todas las aristas que un tema como este pues sugiere. Sin embargo, agradecemos muchísimo que haya colaborado nuevamente con nosotros y que junto a nuestra audiencia hayamos podido nuevamente conceptualizar. Seguimos mañana conceptualizando.